mío. Estamos terminando, y yo estoy terminando en lo personal, esta responsabilidad que asumí hace casi un año de formar parte de la Convención Constitucional. Hemos conversado bastante al respecto, yo les he contado anécdotas, historias, cómo fue que yo me presenté a esto, que teníamos ciertas expectativas de una representación un poco más importante. Se hablaba de que podíamos llegar a ser un 40% de los representantes de nuestro sector y terminamos siendo ni un cuarto. Somos 37, pero esos son datos que ustedes ya lo saben. Y estamos llegando al término de nuestro trabajo. Exactamente, en el día de hoy, 8, nos quedan 3 semanas para el último plenario, que va a ser el 29 de junio. Porque el 4 de julio, o sea, menos de un mes por delante, nosotros, la convención tiene que entregar la propuesta del proyecto de constitución. 3 semanas. Y en esas 3 semanas vamos a tener 5 plenarios, donde vamos a terminar de definir lo que hay que definir, porque la mayoría de los artículos ya está así. Y ustedes saben, tenemos en este momento funcionando 3 comisiones. La comisión de preámbulo, que es como quien dice la poesía inicial con que va a partir esta, es una novedad por lo demás, con que va a partir esta constitución. Después viene la comisión de normas transitorias, que es la que ya le hicimos una revisión y se devolvió una gran cantidad de artículos que no fueron aprobados por el plenario. Y terminamos con la comisión de armonización, que es donde nosotros pasamos de esta estructura que teníamos de 8 comisiones a los capítulos que va a tener la nueva constitución. Y en este tránsito de uno a otro seguramente hay artículos que puedan sobreponerse uno con otro y transformar 2 en 1, pero la comisión de transitoria, de artículos transitorios, no está autorizada para cambiar el sentido ni el contenido de lo ya aprobado por el plenario. Cosa que ciertamente hay quienes están tratando de alguna manera hacer la trampita y volver con uno de estos temas rechazados por el plenario en los plenarios anteriores y meterlo de alguna forma en las transitorias o en la armonización, estas ideas que ellos tenían que ya les dijeron que no. Así que estamos muy atentos respecto a este problema. Pero nos queda muy poco tiempo. 5 plenarios y 3 semanas y se acabó. Y el 4 de julio se está entregando la nueva constitución. ¿Qué es lo que vamos a entregar? ¿Qué es una constitución? Perdónenme, porque hablamos de tantas cosas, pero ¿qué es una constitución? La constitución en el fondo es un mecanismo o es un instrumento, diría yo, para reglar el poder político, para ordenar, para constreñir el poder político. Y para ello, digo, el sistema político pasa a ser el corazón del sistema. A nosotros nos interesan mucho los derechos, los deberes, una serie de consideraciones adicionales que son muy importantes, que son trascendentes para nuestras preocupaciones, pero la esencia de una constitución está en la definición buena y correcta del poder político. ¿Cómo lo vamos a dejar? ¿Y qué es lo que tenemos en este momento? Y eso es lo que yo quiero compartir con ustedes, entre otras cosas, en esta sesión de esta noche. El sistema político tiene 3 elementos fundamentales. El primero de ellos es el régimen político que nos sigue. El régimen político que nos sigue. ¿Qué lo quiere que es presidencial? ¿Es parlamentario? ¿Es semiparlamentario? Esa es una de las cosas que deben definirse y que debe quedar claramente establecida en la Constitución.
El segundo tema en importancia es el sistema electoral. Mis queridos amigos, nosotros, el sistema electoral, tenemos dos extremos. Uno que era el binominal, ¿se acuerdan ustedes? Tan atacado con los senadores institucionales, que los desprestigiaban. ¿Por qué? Porque hablamos de los institucionales solo refiriéndonos a los militares. Pero los senadores institucionales eran 8, eran 4 militares y 4 civiles. Y yo fui senador de la República durante 4 años y tuve el privilegio de trabajar con 4 senadores civiles, entre ellos Silva Sima, Benninger, Muñoz Barra, tremendas personas. Pero de eso no se habla de los institucionales, impuestos por la dictadura, y eran 4 uniformados. El sistema electoral lo cambiamos nosotros, y lo aprobó nuestro Congreso, y lo aprobaron nuestros parlamentarios, y lo cambiamos por un proporcional mayoritario. El tercer elemento que yo creo que es importantísimo en este sistema es cómo se va a administrar el Estado. Hay países que tienen una administración federal, no voy a entrar en detalle de esto, y otro es el unitario centralizado, que era nuestro estilo de organización. ¿Qué es lo que tenemos en Chile? ¿O a qué estamos apuntando en este momento en Chile? ¿Para dónde nos lleva esta Constitución de la cual estamos acercándonos a la entrega a la opinión pública? El proyecto de borrador que se nos presenta, que se caracteriza por una cantidad de adjetivos, nos presenta un sistema presidencial atenuado. Escuchémonos, porque tiene que ser con calificativo, presidencial, pero atenuado. Tenemos un sistema electoral proporcional modificado, que es el desastre que yo les acabo de mencionar, que cambiamos un sistema por otro, y que permitió llevar a la Cámara de Diputados a este personaje con las antenas que digo yo que parecía un circo, y algo ha mejorado en esta última elección la cosa, pero el sistema es malo. Y tiene una cosa muy mala, que es la falta de respeto al voto ciudadano. A nosotros se nos convoca a votar, y vamos cuando nos llaman a esto, y vamos y votamos, y elegimos a una persona. Pero a esa persona se le aplica después una fórmula, unos procedimientos, unas paridades, una serie de consideraciones de cualquier tipo sobre esto, y resulta electo el que por afanes del destino o la estructura que habían armado en las listas llega a ocupar el asiento correspondiente. Un ejemplo de eso, siempre lo menciono yo, es el de la quinta región, donde nosotros perdimos a la Andrea Molina con 60.000 votos. Y tenemos senadores que tenían del orden de 10.000, 11.000, 12.000 votos, digamos. Es decir, el respeto al voto ciudadano en este sistema electoral es una cosa que delicada. Lo vamos a mantener. No hay ninguna señal en la nueva Constitución que hable de que a lo menos vamos a someter a revisión el sistema de elección proporcional modificado, como les dije yo antes. Y en cuanto al sistema de administración, que ya les dije que era o federal o unitario, tenemos un sistema intermedio. Como somos geniales en Chile, inventamos un sistema que le llamamos regionalizado. No es federal, es regionalista. Es único, por lo menos en los contenidos que tiene y que todos los artículos que esto trae, es un sistema regionalizado. ¿Cómo hemos avanzado nosotros en este proceso para llegar a esto que les estoy diciendo yo? Armar esta cosa que la verdad que me da mucha pena lo que les voy a decir. Se crearon, y eso lo hemos dicho antes, 8 comisiones. Había una de sistema político, había una de principios constitucionales, forma de Estado, en la cual yo participé con alta fuerza, sistemas de conocimiento, cultura,
La quinta era derechos fundamentales, pueblos indígenas, Dios me libre. Esta va a ser un proyecto de constitución indigenista. Sistema de justicia, lo hacen bolsa el sistema de justicia. Y medio ambiente, que es una locura en la cual hay hasta los derechos de los árboles, digamos, están en el articulado que vamos a presentar. De estas ocho comisiones, se han creado estas tres que les mencioné yo al principio, que es la comisión, pues la primera que no tiene ninguna gracia, digamos que es el preámbulo, pero las comisiones de armonización y de normas transitorias, esas sí que son importantes. La de armonización es la que va a pescar el trabajo de estas 8 comisiones y tiene que reordenarlas para completar y presentar un proyecto en el cual vamos a tener 14 capítulos. El capítulo 1 va a ser el de principios generales, como era antiguamente también. Después tenemos derechos fundamentales, después tenemos, escuchen bien, derechos de la naturaleza, esto sí que es novedoso. Acciones constitucionales, estado de excepción constitucional, es el capítulo 5. Estado de excepción constitucional, queridas amigas y amigos, se elimina el estado de emergencia, ustedes ya lo han escuchado, es decir, esto que están haciendo los militares hoy día en la Araucanía, no más. Ahora hay 3 estados de excepción solamente, el de asamblea, que es cuando hay guerra externa, el estado de sitio, cuando hay un conflicto, guerra interna, y el de catástrofe, que es al que estamos muy acostumbrados con los terremotos, los tsunamis y un montón de cosas más, o explosiones volcánicas, etc. Quedan 3. No va a haber más estado de emergencia. Así que no sé cómo va a operar este sistema de aquí en adelante. Ya no va a haber lo que estamos haciendo hoy día. Está después la nacionalidad y ciudadanía, el capítulo 6, el sistema electoral y mecanismos de democracia directa, pero sin ninguna referencia ni indicación que vaya a significar una modificación importante a lo que tenemos en este momento. Después tenemos administración de estados y entidades territoriales descentralizadas. Este sí es importante y yo me atrevería a decir que es algo positivo del nuevo sistema. Es donde el poder ejecutivo central hoy día en Santiago se rompe de alguna manera y se empieza a trabajar con un concepto de gobiernos regionales y gobiernos comunales. Gobiernos, en este momento lo que tenemos es administración comunal. Vamos a pasar a tener un concepto de gobierno. Criticable en su estructura de que vamos a tener un montón de nuevas instituciones. Y un montón de nuevas instituciones cuesta un montón más grande de plata. Así que cuando nosotros, cuando veamos más adelante todos los derechos que le estamos asignando a la gente y el costo que cada uno de estos derechos tiene, no sé de dónde va a salir la plata, porque la plata la vamos a gastar en la estructura del Estado. Pero la estructura es buena, veamos cómo funciona. Hay un capítulo que es reforma constitucional, o sea, cómo se va a aplicar de aquí en adelante, y esa es la gran discusión y debate que ustedes están escuchando ya en los medios de comunicación. Cómo se va a reformar, qué derechos o qué posibilidades tiene el Congreso actualmente electo para modificar cosas de este proyecto que nosotros vamos a entregar. Y finalmente tenemos las normas transitorias. Normas transitorias que son cercanas a las 100 normas transitorias, para que ustedes se hagan una idea. Y ya eran, lo habíamos hablado antes, 499 artículos que van a componer la constitución más grande del mundo, la que tiene más artículos a nivel mundial. Ahora le agregamos del orden de 100 normas transitorias, lo que la va a hacer aún más atractivo para aquellos que quieran estudiar cosas raras.
quizás lo más delicado que tenga en este momento, bueno, la estructura que va a salir de esto, ya se la describí. Yo tengo serias inquietudes respecto a si va a ser efectiva, eficiente, si va a poder realmente avanzar en la solución de los problemas de la gente, de nosotros, que son el objetivo por el cual se conformó esta convención constitucional. Y lo que viene y lo que estamos discutiendo nos pone en alerta de esto. Fíjense que cuando yo hablé de la estructura política, no se mencionó el Poder Judicial, porque no está dentro de la estructura política. Es fundamental al Estado y es fundamental al Estado de Derecho y es fundamental a nuestros intereses, pero no está dentro del concepto de la estructura política. Y quizás por eso es que le están aplicando un cambio muy potente, muy sistémico al Poder Judicial. Deja de ser Poder Judicial y pasa a ser un servicio de justicia que es inquietante. Pero vamos a ver también, hay mucha gente que estimaba, y yo personalmente era uno de ellos, que estimaba que el Poder Judicial realmente requería un ajuste. La justicia nuestra no está dando el ancho, así como el poder político no está cumpliendo con su responsabilidad de otorgarnos la tranquilidad, la seguridad, que es fundamental al desarrollo del Estado. El Poder Judicial, asociado a esto del poder político, tampoco está cumpliendo con la función esencial, y ustedes lo veían todos los días en la televisión, cuando uno la prende y parten los delitos y los robos y los secuestros y los portonazos y los encierros y todas estas cosas, y después dicen, y se capturó a uno de estos personajes que tenía 38 detenciones previas, 36, 17 detenciones previas, y está en la calle. Ahí hay una falla, o sea, no es que falle la policía en la detención, no es que falle el Ejecutivo en haber actuado con la policía para capturarlo, sino que está fallando la justicia en realmente tomar las medidas del caso para que esta gente no ande libre haciendo lo que está haciendo. Les hablé yo de la preocupación que tenía por el tema de la constitución esta, que iba a tener un marcado acento indígena. Y yo creo que es interesante darle un leve repaso a esto, porque esta constitución va a tener incluso escaños reservados. 155 son los escaños del ¿cómo se llama?, del Congreso de Diputados, de diputadas y diputados. Son 155 más los escaños reservados, que son 18. ¿Cómo se componen estos escaños reservados? Porque a nosotros nos han producido un problema al interior de la convención enorme, porque fueron elegidos, yo no sé de qué manera. Hemos tenido serias manifestaciones en la puerta del Congreso antiguo de pueblos originarios que vienen a reclamar que no están siendo representados por la gente de los 17 escaños reservados que tenemos en la convención. Fueron elegidos de alguna manera rara, pero de esa manera rara llegaron de escaños reservados todos de izquierda. Lo cual habla de una gracia de ese sector de la política que tiene esta capacidad de movilizarse y traer gente de su propio costal, digamos, para formar parte de esta convención. ¿Cuántos son los pueblos originarios? Son 2.185.000 indígenas, de los cuales la mayoría, el máximo número es el de los mapuches, como se entiende, que son 1.745.000, de los cuales aproximadamente 700.000 viven en Santiago. 700.000 en Santiago. Y la otra cosa notable de los mapuches es que la estructura que ellos tienen, la estructura social y política que ellos tienen, es sobre la base de comunidades. No hay un jefe.
no hay una persona con la cual negociar, con la cual hablar. Hay que hablar con un amplio espectro de comunidad. Después vienen los Aymara, o Aymara, que son 157.000. O sea, pasamos de 1.700.000 a 156.000 Aymara. Los Diaguitas, que son 88.000. Los Quechua, 33.000. Atacameños, 30.000, esos están en el norte. Los Colla, 20.000. Los Rapanui, 9.399. Los Chango, nos vamos al sur, 4.725. Los Alacalufe, 3.448. Los Yagán, 1.600. Y finalmente los Onas, 1.144. 1.100, ese es el más chico de los grupos étnicos que conforman estos pueblos indígenas. Entonces ya les resalto yo y les hago ver y les digo, bueno, ¿y cómo entonces podemos trabajar cuando el concepto de la nueva Constitución habla, entre otras cosas, por ejemplo, de una justicia plurinacional? Es decir, cada uno de estos pueblos que yo le estoy diciendo acá, de estas etnias que le estoy diciendo acá, tendría su justicia propia. Va a haber una justicia propia para los Onas, que son 1.144, y que no viven en el mismo lugar, están dispersos. Pero eso fue lo que arrojó, digamos, el último censo. ¿Qué nos dice, qué otra indicación nos dice esta agrupación de pueblos indígenas, ya con los números que teníamos ahí? ¿Cómo llegaron a sentarse a la convención? ¿Y por qué hay una queja permanente de los pueblos originarios en la puerta reclamando de la falta de representación? Tenemos nosotros 17 representantes de los pueblos indígenas. La que tiene mayor votación para estar sentada ahí es mi querida amiga Francisca Linconao, la Machi, que tiene 15.600 votos. Después está la Elisa Loncón, la señora que anda con un gorro así como de plata y que fue la presidenta de la convención en el primer periodo, que tiene 11.000 votos. Alexis Caiguán, mapuche. Los mapuches son los que tienen la más alta votación, como es lógico, que tiene 6.200 votos. Y después entramos ya a los diaguitas, a los aymara, a los atacameños. Y hay una cosa que les quiero resaltar. En el número 11 yo tengo aquí anotada a Félix Galleguillo, atacameño. Félix Galleguillo, atacameño. Félix Galleguillo fue el del canto que dijo ¿cómo decía? El multi-Chile, no sé cuánto, tu cielo a su lado. Ese es ingeniero. No, nadie se vaya a engañar o pensar que esta gente son realmente distintos. Este hombre, Félix Galleguillo, fue elegido con 1.400 votos. Después está otra representante de pueblos indígenas. Su nombre es Isabel Godoy. Isabel Godoy sacó 631 votos. Después tenemos al Chango, Fernando Tirado. Tiene 395 votos. Después tenemos a la Calufe, Margarita Vargas. Miren los nombres, por favor. 95 votos. Y finalmente cierra la lista doña Lidia González, que es Yagán, y que sacó 61 votos y por eso está en la convención. Entonces, de esto estamos hablando. Hay un sistema de elección que se va a repetir y se va a repetir más adelante. Por eso cuando yo les digo que de las 3 cosas más importantes que hay en la estructura política de un Estado, el sistema de elección es fundamental, el que nosotros tenemos permite que haya esta elección con esta representación que se dio en este momento y donde los pueblos originarios y los asientos reservados son elegidos con estas cifras que les estoy diciendo yo. Cuando yo fui senador por la 5ª región Costa
y saqué 135.000 votos. Miren las diferencias de lo que estamos hablando. Con este sistema de elección, y esta va a ser la Cámara de Diputados y de Diputadas, perdón, el Congreso de Diputados y Diputadas va a ser el eje y el centro de la estructura política del país. Va a tener una cantidad de potestades increíble, ya que el Senado prácticamente desaparece, como ustedes bien saben, y se reemplaza por la Cámara de las Regiones, que va a tener, según la última indicación que me llegó, va a tener 3 representantes por región, lo que hace que todas las regiones tengan el mismo número de representantes, lo que rompe el esquema que había hasta este momento, en los cuales los representantes de Santiago eran los mayor número. Y la otra cosa importante que trae el nuevo sistema de elección es que tiene que ser habitantes de la región donde se vaya a votar, vivir en la región con su familia. Así entonces se evita esta llegada de representantes políticos a regiones extremas, como por ejemplo el caso de Arica, Parinacota, donde tenemos nosotros un senador que es de Santiago, ciertamente. Pero este tema de las votaciones y de los números y de las cosas que les estoy planteando yo es un aspecto que muchos consideran que es fundamental al poder político. Y nosotros, ¿qué es lo que estamos viendo en este momento? Estamos viendo, vivimos, porque no nos olvidemos que estamos saliendo de un gobierno del señor Piñera, en el cual terminamos con un Congreso empoderado, dado la debilidad del Ejecutivo, sacando leyes, repartiendo la plata y haciendo una serie de actividades que nos tienen muy complicados económicamente ahora, para pasar a este Congreso actual y que está como en estado de espera. El Ejecutivo y el Congreso están esperando qué pasa el 4 de septiembre para ver cómo se empieza a mover esta cosa. Ya fluyen ciertas ideas que tratan de potenciar de alguna manera al actual Congreso electo democráticamente con todas las de la ley para que pueda hacer las modificaciones que de alguna manera se pudieran plantear con esta Constitución en caso de que sea aprobada. Yo había quedado con ustedes de plantearles hoy día tema de los derechos fundamentales. ¿Cuáles son los derechos? Hay cerca de 100 derechos a lo largo de la Constitución. Yo he seleccionado lo que se definían como los derechos fundamentales para expresarle, y voy a hacer referencia porque después me gustaría que pudiéramos trabajar el tema de conversar o de consultar algo que ustedes tengan, porque esta va a ser con seguridad la última reunión que vamos a tener hasta después del 4 de julio, porque yo entro en este tema de los plenarios que no me dejan tiempo para nada, realmente. Los derechos fundamentales, que son los que vio la Comisión 4, parten, fíjese, con un artículo que dice el principio de progresividad, de cómo se va a ir progresando en toda esta lista enorme de derechos que hay para adelante, porque ciertamente, yo se los dije a la rápida, la estructura del Estado que está ya considerada y aprobada en el articulado de la Convención va a hacer que el Estado crezca importantemente, enormemente, si ustedes quieren. Y por lo tanto, el costo que va a significar el Estado para el presupuesto nacional va a ser mucho mayor que el que se gasta hoy día y vamos a tener entonces menos disponibilidad de recursos para poder cumplir con estos principios y con estos derechos que yo a la rápida les voy a mencionar en este momento. Y voy a evitarme darles los artículos porque en realidad hay muchos de ellos que fueron rechazados y que voy a ir avanzando inmediatamente al derecho.
Dice, el primero es a la libertad de pensamiento, de conciencia, de religión y cosmovisión. ¿Por qué? Porque ahí están los pueblos originarios. ¿Ah? Están en el tema. El segundo de ellos, en el orden que yo lo tengo anotados acá, es la libertad de expresión y no existirá censura previa salvo la responsabilidad ulterior que determine la ley. Ustedes ya escucharon un intento que estaba haciendo al interior del gobierno para fijar ciertas normas que hicieran más efectivo el proceso de transmisión de pensamiento por parte de los medios de comunicación. Es cuando empiezan a decir cómo hay que hacerlo. Y ustedes vean qué bien lo manejan, digamos. Por ejemplo, en la cuenta presidencial, que fue realmente muy notable la capacidad oratoria del presidente Boric, a uno de los temas que lo rozó fue el de la seguridad. Apenas lo tocó, sin embargo, en todos los medios de comunicación fue uno de los temas que más se resaltó y se hizo central. ¿Por qué? Porque ese es el interés que nosotros tenemos. Y entonces hay un problema en la comunicación, pero hay libertad de expresión en Chile hasta el momento. Después hay un artículo específico, el artículo número 9, que dice un derecho a vivir en un entorno seguro, libre de violencia. Esto es deber del Estado. ¿Qué me dicen ustedes? Sin comentarios. Tenemos el derecho a vivir seguro, libre de violencia. ¿Y cuál es la actitud que hay frente a este tema? ¿Hay alguna posibilidad que porque yo pongo esto en la nueva Constitución, el Ejecutivo o el poder político vaya a ser capaz de ponerse los pantalones, tomar decisiones, adoptar las medidas del caso para poder cumplir con esta norma constitucional? Yo no lo veo. Yo veo que lo vamos a escribir, si se llega, ya está en la Constitución actual, ¿eh? O sea, esto no es novedad, ¿eh? Pero si lo ponemos en esta, va a aparecer ahí y esta cuestión vamos a seguir viviendo y ustedes van a tener otra vez la conferencia con don Jorge, que nos va a hablar de la Araucanía, con la gracia y con el conocimiento que él tiene, y ahí vamos a seguir viviendo el desastre que tenemos hoy día. Otra norma, ninguna persona puede ser detenida arbitrariamente. Hay una serie de normas que se preocupan especialmente del tema con un pensamiento que ellos siempre hablan de la dictadura y etcétera. Después otra norma, la libertad de ambulatoria, de ir a cualquier lugar del territorio. Yo los invito a que vayan a la Araucanía en este momento, a veranear o a pasear o a ir a las termas con la familia, digamos, es un lugar súper tranquilo. La libertad de movimiento está garantizada por la Constitución, por este artículo. Después está a la identidad, al libre desarrollo y reconocimiento a su identidad. Porque aquí tiene que mirarse uno, yo soy hombre o soy mujer o soy una cosa distinta. Aquí en la Constitución se le exige respeto y reconocimiento a la identidad y al libre desarrollo de su identidad, a su autonomía personal, al libre desarrollo de la personalidad y su proyecto de vida, un derecho, a la libertad de emprender y desarrollar actividades económicas con la debida protección de ¿qué? Otra característica, con la protección a la naturaleza. O sea, cuando ustedes vayan a hacer algo, tengan cuidado porque el tema de la naturaleza está dentro de las normas fundamentales de esta Constitución. Aquí entramos ya a un artículo más interesante. Dice los derechos sexuales y reproductivos a decidir sobre su propio cuerpo. El ejercicio, esto es literal, ¿eh? O sea, aquí no es que yo esté interpretando y le esté dando un mensaje a ustedes. Lo sexual y reproductivo a decidir sobre su propio cuerpo, el ejercicio de la sexualidad, la reproducción, el placer y la anticoncepción, asegurando a todas las mujeres con capacidad de gestar las condiciones para un embarazo, una interrupción voluntaria del embarazo,
parto y maternidad voluntarios y protegidos. Eso es lo que dice la Constitución. Las normas que teníamos hasta el momento, normas legales que teníamos hasta el momento, hablaban, ¿no es cierto?, de ciertos plazos y ciertas las 3 razones para el aborto, etc. Ahora con este condicionante constitucional, ciertamente que esto se amplía, y una de las grandes objeciones que se ha gestado ha sido el que podríamos tener un aborto de 8 meses y algo. No hay nada que lo impida. Es más, el Estado debiera garantizar y debiera estar preocupado de atender estas situaciones voluntarias y protegerlas. Otro artículo, a recibir una educación sexual integral. Seguimos con el tema, hay una preocupación particular sobre este tema. El reconocimiento de las diversas identidades y expresiones de género y la prevención de la violencia de género y sexual. O sea, ya empezamos a meter el género y estas posibilidades de que haya una persona que es heterosexual, homosexual, lesbiana, trans, etcétera, todas estas letras que caracterizan. Llegamos a un tema que sí es más importante para nosotros, es el derecho a la propiedad de toda clase de bienes, salvo aquellos que la naturaleza ha hecho comunes a todas las personas y los que la Constitución o la ley declare inapropiables. Y aquí hay una serie de iniciativas que no están dentro de los derechos, pero que están afectando, como ustedes saben, al agua, al reparto del agua, a los derechos mineros, a los derechos que tienen las salmoneras, la salmonicultura, por el efecto contaminante que generan, digamos. O sea, hay una serie de consideraciones que afectan a los actuales derechos de propiedad y que los van a afectar seriamente porque le dan una connotación distinta. Solo una ley puede autorizar la expropiación por causa de utilidad pública o interés general. El propietario tiene derecho a indemnización por el justo precio. Ustedes lo han escuchado repetidamente, esto lo han dicho muchos en los debates políticos. El propietario tiene derecho a indemnización por el justo precio, cuyo pago debe efectuarse de forma previa y existe el derecho a reclamación del acto expropiatorio, de forma previa al pago, pero el derecho a reclamación, fíjense lo que ponen ahí, así como el monto y la modalidad de pago ante los tribunales que determine la ley. ¿Qué quieren decir con esto? Que a ustedes les pueden expropiar esto por una ley que va a sacar el Congreso de las Diputadas y los diputados. Se va a aprobar la ley de expropiación que le están haciendo y le van a hacer el justo pago, de acuerdo a lo que diga esta ley. Y la modalidad de pago, porque decía antes que debía pagarse antes de la expropiación, pero le pueden pagar a usted con documentos que van a ser ejecutables a 12 años, a 15 años, anualmente en los próximos 30 años, y eso se lo van a pasar, todos esos documentos, esos papeles se lo van a pasar antes de que le expropien el terreno, para dejarlo en claro, digamos, en esta situación. Así que la modalidad de pago y el justo pago son dos cuestiones que pueden afectar seriamente este famoso derecho de propiedad. Después dice el derecho de los pueblos y naciones indígenas a sus tierras, territorios y recursos. La restitución de estos derechos constituye un mecanismo preferente de reparación. Nos vamos a ver enfrentados entonces a esta comisión que hasta el momento fue rechazada en la orden transitoria, en los artículos transitorios, pero que viene reforzado ahora al próximo plenario, y de aprobarse se va a crear una comisión que va a durar, inicialmente eran 8 años y 4 de extensión, y dicen, porque no he visto el documento, que viene la modificación, porque como se rechazó, viene la comisión que va a estar por 4 años extensibles a 2. O sea, podría ser máximo 6 años, constituido principalmente por gente representante de los pueblos originarios, más autoridades y personas de calificación especial de estos que se habla normalmente,
con capacidades intelectuales muy notables, que van a recorrer de Arica a Magallanes para fijar cuáles son los territorios indígenas y fijar entonces los procesos de expropiación para darle el derecho que le corresponde a lo que defina esta comisión. Yo vivo en Limache, ¿no? Estoy preocupado porque Limache, el solo nombre del pueblo, es bastante indígena. Y los que viven en Santiago, ahí al lado del Cerro Huelén, actual Santa Lucía, también debieran tener algún grado de preocupación, digamos. Yo no sé lo que vaya a dictaminar esa comisión de hombres buenos, pero es algo que debiera preocuparnos, digamos, porque hay un afán de pagar la cuenta, una cuenta que nosotros parece que estamos debiendo, nosotros, de cosas que ocurrieron en el pasado. Después tenemos el derecho a la vida, ninguna persona puede ser condenada a muerte en nuestro país, eso está claro, a la integridad personal, no a las torturas y tratos crueles, a ser buscado en caso de desaparición forzada. Ustedes saben, digamos, que tenemos presos en Punta Peuco por el tema de los desaparecidos, que es una ficción jurídica, dicho por los mismos jueces. Aquí entonces se establece se establece también en la Constitución algo que está en la ley que nosotros ya hemos aprobado, la imprescriptibilidad e inadmisibilidad de delitos de lesa humanidad. Yo era senador cuando se aprobó esta norma internacional y se puso como último artículo dentro de la norma que esto era a contar de la fecha de aprobación de la ley que nosotros estábamos ratificando esto. Quedó letra muerta y se le ha aplicado a los militares, a los miembros de las Fuerzas Armadas, sin ninguna consideración al respecto, y muchos de los que están hoy día en Punta Peuco son por delitos cometidos, delitos entre comillas, como el delito de secuestro permanente, cometidos antes de la emisión de la ley esta que les acabo de comentar. A la reparación integral de graves violaciones a los derechos humanos. Esto entonces plata. Aquí va a haber a quienes estén en la lista de estas organizaciones que se han armado para poder pagarles porque fueron violados. Al establecimiento y conocimiento de la verdad respecto a las graves violaciones a los derechos humanos por crímenes de lesa humanidad. Fíjese que el tema está fuerte dentro de la Constitución, digamos. Es un elemento bastante central dentro de las normas ya aprobadas dentro de a la memoria, la garantía de no repetición y el derecho a la verdad y a la justicia, a la memoria. Pero a la memoria, pues, mis queridas amigas y amigos, desde el año 1973 para adelante. No hay nada para atrás. O sea, la memoria parte de ahí para adelante. Y solamente hacia un sector. Es como si este sector, bueno, lo hemos hablado tanto, como si este sector se hubiera levantado una mañana y hubiera decidido, vamos a proceder, y vamos a eliminar, y vamos a hacer esto, y vamos a hacer el otro. No había una confrontación como la que realmente se produjo. Cuando ustedes miren el informe Rettig, ustedes se van a dar cuenta que en los 4 primeros meses del establecimiento del gobierno militar es donde se produce el mayor número de bajas por enfrentamientos militares. Y después viene un periodo de calma y después viene un segundo pic donde aumentan las bajas civiles y militares cuando se produce la operación Retorno. Acuérdense de las armas de Carrizal Bajo, donde fueron traídas para acá por el genio creativo, digamos, del exdiputado comunista, presidente del Partido Comunista. Estoy acostumbrado a no decir el nombre porque ahí significa inmediatamente el derecho a réplica, así que me abstengo de decir el nombre, ustedes identifíquenlo. El derecho a un trabajo decente y a su libre elección, fantástico. A la participación de los trabajadores a través de sus organizaciones sociales en las decisiones de la empresa.
O sea, tenemos que tener a lo menos un trabajador en el directorio de las empresas para que estén conscientes de las decisiones que se están adoptando. Al cuidado, el Estado se obliga a proveer los medios al cuidado de la gente, a la libertad sindical, a la seguridad social. Aquí entramos en temas que ya son importantes para nosotros, para todos nosotros. La seguridad social, correspondiendo al Estado establecer por ley un sistema de seguridad social público, al que será financiado por trabajadores y empleadores a través de cotizaciones obligatorias y por rentas generales de la nación. O sea, por un aporte que hace el empleador y nosotros, más rentas generales de la nación. Todos tenemos que aportar ahora a este sistema. O sea, si en este momento ustedes están en alguna actividad laboral y están poniendo mensualmente sus imposiciones en una AFP, a partir de la aprobación de esto, ese aporte que ustedes hacen mensualmente va a ir a este fondo común que va a generar un sistema de reparto del cual vamos a poder disfrutar más adelante. Y por lo tanto, si ustedes quieren seguir con la AFP, van a tener que poner la plata en este Fondo Común Nacional para el financiamiento de este sistema de seguridad social y individualmente cada uno de ustedes poner plata adicional en una AFP o en otro medio que les permita tener alguna seguridad distinta a la que brinda el Estado a los que están en el sistema de seguridad social. Después tenemos el tema de la salud. En el tema de la salud hay nuevamente un tema que hay un sistema nacional de salud. El otro era un sistema de seguridad social y público, se llamaba, ese es el título. Este es un sistema nacional de salud que será de carácter público y puede estar integrado por prestadores públicos y privados, pero los privados que cumplan con los procedimientos establecidos por la ley. El Sistema Nacional de Salud será financiado a través de las rentas generales de la nación. Y viene aquí entonces un punto, y dice, adicionalmente, la ley establecerá el cobro obligatorio de cotizaciones a empleadores y trabajadores con el solo objeto de aportar solidariamente al financiamiento del sistema. Es decir, a todos nosotros, a todos los que estén trabajando, a todos los que estén produciendo, obligatoriamente van a tener que hacer el aporte correspondiente del porcentaje que se hace hoy día y que ustedes se los depositan en una AFP. Ese porcentaje va a ir ahora a este Fondo Nacional para que solidariamente sirva de financiamiento al sistema de reparto que se va a crear. Si ustedes quieren adicionalmente tener una ISAPRE o algo, un sistema de seguro de salud distinto, van a tener que invertir, pero ustedes van a tener que aportar al Sistema Nacional de Salud, lo que en este momento está yendo a la ISAPRE. Y después hay un largo tema de la educación. Yo no quiero alargarme porque pero ciertamente que es preocupante para el caso de ustedes, se habla tanto. Prácticamente va a haber un sistema, el Sistema Nacional de Educación, estará integrado por las instituciones creadas, reconocidas por el Estado. Este es un sistema nacional de educación pública. Y las condicionantes que pone de ahí para adelante el sistema hacen que lo que actualmente nosotros reconocemos como la educación, el sistema particular subvencionado, que es donde mucha gente de clase media emergente está mandando a sus hijos, va a dejar de tener recursos del Estado, porque los recursos del Estado van a ir a la atención pública y no a estos sistemas de elección que en este momento nos brindaban alguna suerte de satisfacción mejor que tener a los hijos en la educación. Y para aquellos que tengan dudas, se recalca que aquellas instituciones que repartan educación, que distribuyan educación, tendrán prohibida toda forma de lucro.
es decir, el sistema, nuevamente, que les decía yo, privado, con financiamiento que tenía del Estado, una parte no muy importante actualmente, pero que tenía un aporte del Estado. Bueno, si tiene fines de lucro, si el señor que creó este sistema de educación particular subvencionada tiene algún fin de lucro, esa persona no puede estar considerada dentro de los aportes del Estado. Podría seguir yo hablando de, son 100 más o menos los derechos que otorga esta Constitución. Ustedes ven que le meten mano al bolsillo de nosotros mismos para el financiamiento de la salud, para el financiamiento de la educación, para el financiamiento de la previsión social, etc. Y así todo, en la conversación que nosotros hemos sostenido a lo largo del proceso de avance de esta Constitución, tenemos la señal de todos los economistas de decir que el Estado se va a ver en serios aprietos para poder cumplir con esta responsabilidad que ha asumido, en la cual, les repito, el artículo número 1 habla del principio de progresividad. Es decir, lo que nosotros podemos esperar a partir de la aprobación el 4 de septiembre, en la eventual aprobación de esta Constitución, el 4 de septiembre, es que se empieza a generar este superestado que se va a ir desarrollando en 3 niveles distintos: el ejecutivo, el regional y el comunal, y todos los órganos que rodean a este desarrollo, a este crecimiento institucional, y lo que quede es lo que va a financiar lo que les acabo de decir, que va a ser poco y nada complejo en un escenario económicamente muy difícil, y que por lo tanto nos va a enfrentar a una situación preocupante. Situación que yo tengo la inquietud que quiero compartir con ustedes, que en la eventualidad, o más allá de eso, cualquiera sea el resultado de este plebiscito, que va a ser el 4 de septiembre, yo tengo una profunda inquietud respecto a lo que ocurra esa noche. Porque si se aprueba el rechazo, es muy probable, como lo he comentado con algunas personas, que nosotros, muy satisfechos, lo celebremos en el ámbito de nuestras casas, de nuestras familias, con un traguito de algún tipo, y los que perdieron salgan a la calle, a la Plaza Baquedano y su entorno, y vuelvan a destruir aquello que esperan nuevamente a través de la fuerza llevarnos a darle satisfacción a lo que ellos no hubieran logrado a través del plebiscito. Y si es el apruebo, ellos van a salir igual a la calle a celebrar, digamos, el tema, y van a hacer lo que hacen siempre, que es celebrar, y un grupo marginal de ellos, pero importante, a destruir. Así que la noche del 4 y del 5, a mí me preocupa cualquiera sea el resultado, y eso se los quiero comunicar, y es un sentimiento que ronda en el sector al cual yo represento. Y de ahí para adelante, me preocupa el hecho de que la implementación de este proyecto, con las características que les digo yo que tiene de un aumento en el gasto público para el financiamiento del Estado, de la estructura del Estado, vaya a producir nuevamente un desencanto, un descontento, un sentimiento de frustración de la población, que nos lleve otra vez a los prolegómenos del 18 de octubre y sus consecuencias. No veo, lamentablemente, me encantaría, yo he sido siempre positivo, y los que me conocen podrían dar fe de aquello, digamos. Hoy día no lo estoy tanto. No lo estoy por la calidad del documento que estamos entregando,
porque es un mamarracho extenso, grande, que se sobredimensiona y se extralimita en las responsabilidades y objetivos de una Carta Fundamental. Y como le digo, porque en la eventualidad de un resultado negativo, nosotros vamos a tener un problema social serio. Y con absoluta incapacidad, porque vamos a entrar en diálogo con lo que están destruyendo o lo que quieran destruir. Entonces, con absoluta incapacidad de desarrollar la capacidad del Estado para controlar las situaciones de agresión. Hay un detalle que está mejorando, porque dentro de los cambios que habían hecho, que habían propuesto y que fueron rechazados, ahora viene restaurándose en el proyecto que vamos a discutir en el próximo plenario, el hecho de que se escoja, y se lo digo a los que les interesa, que fueron miembros de las Fuerzas Armadas, que se mantenga, mientras no se aprueben las normas completas y se logre toda la transformación del sistema de las leyes correspondientes, el hecho de que los comandantes en jefe sean elegidos dentro de las 5 primeras mayorías, que la eliminación de uno de ellos sea con una justificación ante el Senado, y una cosa muy importante que no había aparecido hasta el momento, el hecho de sostener la actividad de policía marítima y policía aérea de las instituciones de las Fuerzas Armadas, porque hasta el momento la actividad policial en el articulado correspondiente estaba solo sobre los hombros de carabineros y de investigaciones, y se habían olvidado, nos habíamos olvidado, no yo, pero no me hicieron caso en el momento oportuno, se habían olvidado de estas dos funciones muy importantes, sobre todo el control de la policía marítima, digamos, de nuestra Dirección General del Territorio Marítimo. Estimados amigos, esta ha sido más lata porque esta es una lectura de antecedentes y de cosas, pero espero haberlos dejado más o menos informados. Lo que les he leído ya está en el articulado. Esto no es una cosa que podría ser, esto es. Quedan todavía 5 plenarios. Por lo tanto, yo en julio, después del 4 de julio, yo podría tener una reunión como para rematar el tema y decirles, señores, en estos 5 plenarios lo que se dejó abrochado es esto. Además que se van a poder entretener y comprar estos panfletos que están saliendo de la nueva Constitución con sus 500 artículos y los transitorios correspondientes, como para pasar un buen tiempo leyendo su contenido. Muchas gracias. Quedo a disposición de alguna pregunta.